En el video anterior aprendimos a crear macrovariables y también vimos que SAS por defecto crea algunas macrovariables cada vez que iniciamos sesión, ya sea en SAS Studio o en Enterprise Guide o en cualquier otro entorno similar dentro de SAS. Ahora, el poder que tienen las macrovariables es inmenso, especialmente cuando estamos trabajando con programas muy complejos o muy extensos. Existen áreas dentro de las empresas en las que incluso se trabaja sobre proyectos enteros, es decir, colecciones de programas y otros tipos de objetos de SAS en lugar de un solo programa. Entonces, ¿cuál es el poder que tienen las macrovariables? Pues resulta que en estos programas complejos, usualmente vamos a querer utilizar un mismo valor una y otra vez, en ocasiones decenas o cientos de veces el mismo valor a lo largo de nuestro programa, pero también resulta que usualmente ese valor debe de ser modificado. Pongamos como ejemplo un programa en el que tenemos que realizar cálculos tomando como base un valor en dólares. Como sabemos, el tipo de cambio nunca es estable, ni siquiera durante un mismo día, siempre está cambiando. Imagina que ese valor en dólares, o mejor dicho, ese tipo de cambio, lo necesitamos en diversos lugares de nuestro proyecto para realizar bastantes cálculos. Entonces nuestro programa se vería más o menos de esta forma, algún dataset aquí al inicio y entonces realizamos los primeros cálculos con ese tipo de cambio. Tenemos otro dataset, realizamos nuevamente otro tipo de cálculos con ese mismo tipo de cambio. Tenemos un proc SQL en donde podemos realizar cálculos adicionales. Tenemos un proc mins en donde tenemos algunas métricas basadas en el tipo de cambio. Y finalmente este dataset 3 en donde hacemos los cálculos finales, pero también dependen de ese mismo tipo de cambio. Entonces supongamos que este es nuestro programa cotidiano, siempre estamos trabajando con este mismo programa y lo único que hacemos es ir modificando el tipo de cambio. El día de hoy lo corremos con este valor, este mismo valor lo pegamos dentro de los cálculos que hagamos acá, lo cambiamos en los cálculos que hagamos acá y así en cada una de las secciones en donde lo necesitamos. Terminamos de trabajar y al día siguiente llegamos a nuestro lugar de trabajo y resulta que el tipo de cambio con el que debemos trabajar ahora pues es diferente. ¿Te imaginas tener que modificar este mismo valor una y otra vez, no solamente decenas, sino cientos de veces dentro de todo tu código? Bueno, pues esto representa dos problemas. El primero es muy obvio, el tiempo que tendrías que invertir en modificar todo tu código sería bastante, todos los días invirtiendo demasiado tiempo en hacer esos ajustes. Pero en segundo lugar, siempre existe un alto riesgo de que omitas modificar este valor del tipo de cambio en algún sitio. Entre tantas líneas de código es seguro que tendrás uno que otro error solo por no haber modificado el tipo de cambio del día en que estás trabajando. Bueno, pues las macrovariables vienen a resolver precisamente estos problemas. Podemos, por ejemplo, crear una macrovariable llamada t-cambio a la cual le vamos a asignar por única ocasión dentro de todo nuestro código cuál es el valor del tipo de cambio al día de hoy. Por ejemplo, aquí le he puesto 23 pesos con 50 centavos por cada dólar. Por cierto, este video está hecho en tiempos de coronavirus, así que este valor es casi real, es bastante alto. Y este sería el único lugar en donde voy a tener que cambiar el tipo de cambio cada uno de los días en los que trabaje. Y el resto de código va a estar basado, como ves, en macrovariables, la macrovariable que hemos declarado aquí arriba. Estos valores, esto que tengo aquí, ya no lo tengo que modificar nunca más. Con solamente modificar este valor una vez cada día, puedo trabajar las veces que yo quiera sin tener que hacer demasiados ajustes. ¿Qué sucede cuando ejecutamos un programa similar a este? Bueno, el flujo es más o menos el siguiente. SAS empieza a leer de arriba hacia abajo todo nuestro programa y lo primero que va a detectar aquí es esta declaración de macrovariable. Así que lo que va a hacer es guardar este nombre de macrovariable junto con su valor asignado dentro de su memoria. Seguimos el flujo del proceso y aquí detecta la llamada a esta macrovariable. Entonces lo que hace SAS es ir a su memoria y decir cuál es el valor de esta macrovariable y se va a encontrar con este valor que hemos asignado. Así que lo que va a hacer es sustituir esta macrovariable por su valor 23.50 y va a hacer los cálculos. Sigue el siguiente dataset, vuelve a encontrar la referencia a la misma macrovariable, vuelve a ir, se lo vuelve a traer su valor y hace los cálculos. Y así dentro de cada uno de los pasos o dentro de los procesos que hayamos declarado, pero como ves, todo nuestro trabajo se resume a solamente modificar una sola línea y dejar que SAS haga el resto.
tal como debe de ser, que la computadora trabaje para nosotros. Ahora, ¿cuándo utilizamos una macrovariable? Bueno, pues cuando lo necesitemos. No importa en qué parte de tu código la utilices, siempre que hagas bien la referencia al valor que deseas utilizar. Incluso puedes crear datasets y asignarles su nombre utilizando macrovariables. Vamos a ver un ejemplo a continuación, como siempre es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo en donde quiero que queden explicados todos estos conceptos, para que después por tu cuenta puedas experimentar con programas cada vez más complejos. Primero y antes que nada, lo que yo siempre recomiendo es crear un programa específico para declarar todas nuestras macrovariables, o por lo menos, si es que no quieres crear más de un programa, establecer una sección específica en donde declares todas tus macrovariables, y esta sección siempre deberá de estar al inicio de nuestro programa. Vamos a pensar en esto como si fuera una receta de cocina. La primera parte de toda receta de cocina siempre nos va a decir cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar, así como la cantidad de cada uno de esos ingredientes. Y ya después viene el desarrollo de lo que estemos preparando, el guisado o el postre que estemos preparando. Bueno, pues aquí funciona igual. En esta primera sección de macrovariables vamos a decirle a SAS cuáles son todos los ingredientes, es decir, todos los valores y todas las macrovariables que va a utilizar este programa. Y después de esta sección de macrovariables ya podemos empezar a desarrollar todo nuestro código. ¿Por qué es importante que tengas esta sección de macrovariables al inicio de tu programa? Pues porque, como lo decía, SAS empieza a leer de arriba hacia abajo todo tu código y lo primero que debe detectar son las macrovariables, los ingredientes para poder funcionar. Si estas macrovariables las declaras después de que hagas referencia a una macrovariable, lo que va a suceder es que SAS no te va a entender. Y no te va a entender pues porque sencillamente no le has dicho a qué se refiere esa macrovariable que estás queriendo llamar. Como todavía no ha llegado a la parte en donde carga a la memoria todos esos valores, pues para SAS esta macrovariable todavía no existe. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto bien claro, vamos a declarar dos macrovariables. La primera ya la hemos declarado, es la macrovariable t-cambio, que tiene un valor asignado de 23.50, que es el tipo de cambio más o menos en la actualidad. Y la segunda macrovariable que vamos a crear nos va a servir para asignarle los nombres a nuestros datasets. Esta segunda macrovariable la puedo llamar, por ejemplo, tabla, y le voy a asignar un valor que se llame, por ejemplo, cálculo de precio. Como lo mencioné en el video anterior, cuando creamos macrovariables y le asignamos como valor una cadena, como ese es el caso, no vamos a escribir este valor entre comillas, simplemente se las vamos a quitar y lo vamos a dejar así tal cual. Y solamente por guardar un cierto orden en el flujo del programa, aquí voy a poner como comentario que aquí terminamos la declaración de las macrovariables. Y ahora sí comenzamos con nuestro pequeño ejemplo. Vamos a crear un dataset llamado cálculo-de-precio. Este es el valor que había declarado antes. Como ya se lo asigné a una macrovariable, no es necesario volverle a escribir, simplemente voy a escribir en mi paso data y le voy a decir que se llame con el valor que tiene asignada esta macrovariable tabla, que hasta ahora es cálculo de precio. A continuación voy a crear un campo que se llame precio-USD, haciendo referencia al precio en dólares, y le voy a decir que los datos los voy a declarar yo con un datalines. Y a continuación escribo mi datalines, voy a agregar simplemente 4 registros para poder trabajar como ejemplo, por ejemplo $40, $30, $20 y $10. Y listo, ya tengo 4 registros. Pero antes de estos datalines voy a crear un campo adicional, por ejemplo precio-mx, y este precio va a tener asignado el valor de multiplicar precio-usd por el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio? Pues ya lo tenemos aquí en nuestra macrovariable, entonces simplemente voy a utilizar esa misma macrovariable, t-cambio. Y listo, ya tengo mi primer dataset. Voy a crear un segundo dataset y quiero que también se llame cálculo de precio, pero que al final tenga una terminación, como cálculo de precio-2, por ejemplo. Y esto solamente es para conservar este primer dataset, pero también tener a la mano el segundo dataset. Entonces lo que voy a hacer es algo así, tabla-2. Si ya sabes un poco de macrovariables, te darás cuenta que aquí tenemos un error
No te preocupes, es precisamente la intención de ese video, explicar este tipo de cosas. Este dataset va a extraer los datos del primero, entonces lo escribo también con la macro variable, le pongo set y hago referencia a esta misma macro variable tabla, que tiene el valor cálculo de precio, es el que se va a sustituir aquí abajo. Y para este dataset simplemente voy a calcular un impuesto, por ejemplo el IVA. Ahora que ya tengo el valor de los precios en pesos mexicanos, pues aquí le voy a calcular el impuesto al valor agregado, que es igual a calcular el precio en pesos mexicanos por 0.16. Y finalmente voy a crear un tercer dataset llamado también cálculo de precio, pero con la terminación -3. Y quiero que pongas atención a cómo lo estoy escribiendo en esta ocasión. Agrego un punto y a continuación agrego el -3. Más adelante voy a explicar por qué. Este dataset va a tomar los datos del dataset anterior, es decir, de tabla-2, y también a esta macro variable le voy a poner un punto antes del -2. Nuevamente también lo voy a explicar a continuación. Y aquí simplemente voy a crear una variable que se llame precio final y va a ser igual al precio en pesos mexicanos más el impuesto. Y listo, ya tenemos creado nuestro ejemplo, tenemos 3 datasets y vamos a ver qué es lo que sucede cuando ejecuto esto. Como lo adelanté, vamos a tener un error por ahí, entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Vemos que ya tenemos el programa con un error, nos vamos al log para verificar y nos vamos hasta el inicio para ver cuáles son los errores que tenemos desde el inicio. Pues bien, tenemos un error que nos dice que no se reconoce el símbolo y que va a ser ignorado. ¿Cuál es el símbolo que no está reconociendo? Bueno, pues la rayita que tenemos aquí abajo nos indica cuál es la posición o el carácter a partir del cual se está generando el error. Este ampersand obviamente no puede generar el error. Ahí más bien está comenzando todo el problema. Entonces, si seguimos, vamos a ver que lo que hicimos diferente de la creación de la primera tabla es agregarle un -2. Ahí puede estar el error, porque si vamos a los datos de salida, vemos que la primera tabla sí la creó correctamente. Entonces, en la tabla 2, a lo mejor este -2 es el que nos está ocasionando problemas. Y aquí quiero explicarte lo siguiente. Cuando creamos una macro variable, o cuando la utilizamos, mejor dicho, existen 3 formas de finalizar la referencia. Esto que estamos haciendo aquí, desde el ampersand hasta el final del nombre de la macro variable, se llama referencia a una macro variable. Y existen 3 formas distintas de terminar esa referencia. La primera es con un punto y coma que termina un paso data, por ejemplo, como lo hemos hecho aquí. Entonces, cuando aquí escribimos el ampersand, quiere decir que vamos a hacer referencia a algo, a una macro variable. Escribimos el nombre de esa macro variable y cuando finaliza este nombre que tenemos aquí, pues ya ponemos punto y coma, pero ese punto y coma corresponde a este paso data. Entonces, esa es la primera forma de finalizar esta macro variable. Lo mismo tenemos aquí, hemos escrito el t-cambio, otra macro variable, y lo que hacemos con este punto y coma es finalizar toda la línea que hemos escrito. Sin embargo, en este segundo nombre del dataset, lo que estamos haciendo no es finalizar la línea. Aquí después del nombre de la macro variable, que es ampersand tabla, queremos todavía continuar escribiendo caracteres, que en este caso ha sido -2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el final de esta referencia a la macro variable? Bueno, pues la respuesta es con cualquiera de las otras 2 formas que tenemos a continuación. La primera de ellas es dejando un espacio en blanco, como lo tenemos aquí, y aquí este espacio en blanco le va a indicar a nuestro programa que hemos finalizado la referencia a esta macro variable que se llama tabla. Entonces, ahora que ya agregamos este espacio en blanco, voy a ejecutar este código para ver que ya no nos debería devolver un error. Vemos que ahora sí se ha creado una segunda tabla, sin embargo, el nombre que se le ha asignado a este dataset no es el correcto. Lo que yo quería ver era cálculo de precio -2 y lo que nos ha devuelto es simplemente -2, así sin más. Entonces, podemos utilizar la tercera forma
determinar una referencia a una macrovariable, y esa es utilizando un punto, como un punto decimal. Entonces, colocando este punto, le estamos diciendo a nuestro código también que hacemos el final de la referencia a esta macrovariable. Hemos finalizado la llamada a esa macrovariable, y todo lo que venga a continuación ya no va a formar parte de esta macrovariable, ya va a ser un carácter como cualquiera, como si estuviéramos asignando cualquier otro nombre. Si vuelvo a ejecutar este fragmento de código, vamos a ver que ahora sí me debería devolver el nombre correcto. Entonces aquí tengo mi tabla, se llama cálculo de precio y ahora sí, correctamente -2. En mi opinión, y esta es una opinión muy personal, no quiere decir que sea una regla o algo así, solamente en mi opinión, esta es la mejor forma de determinar siempre nuestras referencias a macrovariables, porque incluso si puedes notar, por ejemplo, voy a hacer el mismo cambio aquí arriba, le voy a agregar el punto, y observa cómo cambian de color las letras. Ahora son de un color un poquito verde, antes eran color gris. Entonces esto nos puede ayudar mucho visualmente cuando estamos leyendo nuestro código y tratamos de encontrar aquellos lugares en donde existe una referencia a una macrovariable. Sin embargo, si observas aquí abajo, también he agregado el punto y las letras no cambiaron de color. Honestamente desconozco la razón, la he buscado, pero aún no logro encontrar alguna referencia en la documentación de SAS sobre esto. Pero bueno, por ahora dejemos de un lado eso, simplemente quedémonos con estas tres formas de determinar una referencia a una macrovariable. La primera, simplemente poniéndole el punto y coma siempre y cuando estemos finalizando la línea completa. La segunda, mediante un espacio en blanco, pero como vemos no siempre funciona correctamente. Y la tercera, que te decía que en mi opinión es la mejor, utilizar el punto decimal cuando finalicemos el nombre de la macrovariable. Y ahora que ya sabemos que esta es la mejor forma de hacer la terminación de la referencia, voy a corregir este código cambiando la terminación con un punto en todos los lugares en donde haya utilizado una macrovariable. Por ejemplo, aquí también el tipo de cambio, le coloco el punto y observa que nuevamente cambian de color las letras. Aquí ya tengo el punto, aquí abajo también se lo voy a cambiar, y precisamente el dataset llamado tabla 3 o tabla-3, este no contenía errores, este lo escribí así a propósito para que estuviéramos por lo menos una parte bien de nuestro programa. Ahora ya está corregido todo nuestro programa, lo voy a correr completo y vemos que ya tenemos los tres datasets. El primero, el que no le agregamos ninguna terminación, el segundo que es -2 y el tercero que es -3. Si voy al tercero, debería de tener todas las columnas acumuladas de los otros dos datasets. La primera columna, el precio en dólares, la segunda, la conversión del precio a los pesos mexicanos utilizando la macrovariable tipo de cambio que vale 23.50. Seguimos, calculamos el impuesto, que es simplemente el precio en pesos mexicanos por el 0.16%, y finalmente la variable precio final, que no es más que la suma de los precios en pesos más el impuesto. Como siempre, este se trató de un ejemplo bastante sencillo, pero cuando trasladas todo este conocimiento a programas muchísimo más complejos, te vas a dar cuenta del poder que tiene el utilizar las macrovariables para hacernos la vida más fácil. En el siguiente video vamos a ver algunas situaciones muy particulares que nos podemos encontrar cuando utilicemos macrovariables, por ejemplo cuando queremos utilizar algunos caracteres especiales y cómo resolver estos problemas. Nos vemos la próxima, hasta entonces, happy coding.